Capítulo 2. Resistencia humana. La transmisión que había salido del sistema Vastar resonó por toda la galaxia, no solo en la Confederación, sino en todos los rincones del espacio conocido. La humanidad había dado un paso irrevocable. No era solo una declaración de guerra, era una declaración de principios. La flota de asalto Hades, un conjunto de naves de guerra de última generación, estaba ahora en la órbita de Vastar, dispuesta a enfrentarse a la flota bastariana que se desplegaba lentamente. Los humanos sabían que la Confederación, aunque no intervendría directamente, no dejaría que una guerra de esa magnitud ocurriera sin represalias. En la sala de guerra de Luna Prime, un centro de mando estratégico ubicado en la luna de la Tierra, los altos mandos militares de la humanidad discutían frenéticamente. A pesar de la declaración firme de la humanidad, el miedo a la represalia de la Confederación era palpable. No sabían si estaban listos para una guerra a gran escala, y mucho menos para enfrentarse a la tecnología avanzada de la Confederación. El alto canciller Seltot ya ha movilizado flotas de defensa desde las colonias bastarianas. Pero no sabemos cuán fuerte es su respuesta, dijo el almirante Marcus STL, mirando las pantallas de radar que mostraban el sistema Vastar y sus defensas. Si nos atacan, no tenemos más opción que continuar, respondió Elena Vázquez, la embajadora humana, con una determinación que sorprendió a muchos en la sala. Jonathan Allen no solo fue secuestrado. La Confederación lo abandonó. Y ahora, nuestra gente tiene que saber que no vamos a ceder. Un murmullo de acuerdo llenó la sala, pero algunos de los oficiales más cautelosos no podían evitar preocuparse por el impacto que tendría el conflicto sobre la Tierra. Sin embargo, la decisión ya había sido tomada. La flota de asalto Hades. La flota de asalto Hades consistía en 12 naves de batalla de tamaño Kelazel, cada una equipada con armamento de última tecnología capaz de desintegrar asteroides enteros. Su comandante, el capitán Sara Rojas, era conocida por su astucia y valentía. A pesar de su juventud, había ganado varias batallas en el espacio exterior, y su reputación era temida tanto por los enemigos de la humanidad como por sus aliados. En la nave insignia Hades, el capitán Rojas caminaba por el pasillo de mando, reflexionando sobre la misión que tenía entre manos. Sabía que esta no era solo una guerra, era el futuro de la humanidad lo que estaba en juego. Y capitán, el escáner de comunicación ha detectado una flota bastariana saliendo de la órbita de Vastar, informó el teniente Kendra, una experta en comunicaciones. ¿El número de naves?, preguntó Rojas, manteniendo su mirada fija en la pantalla. Al menos 20, y están armadas hasta los dientes. Parece que están esperando que vayamos al ataque. Rojas asintió con seriedad, tomando una decisión rápida. Preparar escuadrones de ataque. Vamos a tomar la delantera antes de que nos ataquen. La humanidad no se va a arrodillar. Mientras tanto, las naves de la Confederación Galáctica observaban desde las sombras. Aunque la Confederación no se involucraba directamente, sus naves estaban listas para intervenir si la situación se salía de control. Desde su perspectiva, lo que sucedía era un desafío al orden establecido. Aún así, el miedo de un conflicto total entre la humanidad y las razas más poderosas de la Confederación estaba por desatarse. La respuesta bastariana. En el planeta Vastar, el secuestro de Ale había sacudido las bases de la política interna. Mientras los bastarianos de alto rango debatían entre ellos, las noticias sobre el aumento de la tensión con la humanidad no dejaban de llegar. Algunos altos funcionarios bastarianos ya preveían una guerra. Sabían que la humanidad no era fácil de derrotar. En el Consejo Bastariano, Yarakes observaba con una mezcla de satisfacción y desdén los informes sobre las actividades humanas. El secuestro de Ale había sido solo un primer paso. Sabía que la Confederación no intervendría directamente, pero también entendía que la humanidad haría todo lo posible para vengarse. ¿Estamos listos para enfrentarnos a ellos?, preguntó Yarakes a su general de las Fuerzas Armadas, Brocal. Estaremos listos cuando ellos lleguen, pero tenemos que tener en cuenta que la Confederación puede tomar represalias si se vuelve demasiado violento. Brocal señaló un mapa estelar del sistema solar de la Tierra. Su flota de asalto está lista para el combate, pero también tienen la ventaja de la velocidad de los hiperespacios. Tendremos que prepararnos para eso. No subestimen a los humanos, respondió Yarakes. Pero no importa cuántos vengan,
no vamos a ceder. Mientras la tensión seguía creciendo, Jonathan Ale permanecía cautivo en las instalaciones secretas de Vastar, sin saber que su secuestro ya había desencadenado un conflicto intergaláctico. La guerra se acerca. El capitán Sara Rojas observó las pantallas de radar mientras la flota bastariana se acercaba, y la batalla parecía inevitable. Aunque los humanos tenían menos recursos, la lucha por el honor de su raza y la venganza de Ale los impulsaba. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo para hacer justicia. «Iniciar el ataque», ordenó Rojas, con voz firme. La humanidad había decidido que ya no esperaría a la Confederación ni a nadie. La rebelión de la humanidad estaba por comenzar. Capítulo 3. El fuego de la venganza. La flota de asalto humana se movió con precisión, alineada en formación de batalla. Los barcos más grandes avanzaban lentamente, con sus sistemas de escudo y armamento completamente desplegados. Al frente, la nave insignia Hades y estaba lista para dar el primer golpe. La ansiedad en las tripulaciones era palpable. Sabían que estaban entrando en territorio enemigo, pero el hambre de justicia por el secuestro del embajador Ale superaba cualquier temor. En la nave insignia, Capitana Sara Rojas estaba al mando. Sus dedos se movían rápidamente sobre el panel de control, marcando la ruta hacia el primer objetivo, la estación de defensa orbital de Vastar. La flota enemiga estaba cerca, pero lo peor era lo que sabían que les esperaba. La Confederación Galáctica observaba desde las sombras. Los informes indicaban que la Confederación ya había enviado naves de patrullaje en las proximidades del sistema solar. El comandante de la flota bastariana se está acercando, informó el teniente Kendra, su rostro iluminado por las pantallas de radar. Podemos interceptarlos antes de que lleguen a la órbita de la Tierra. Rojas frunció el ceño. Sabía que el tiempo apremiaba. Si no actuaban rápido, la Confederación podría intervenir. Necesitaban ganar terreno antes de que cualquier otra flota se uniera al conflicto. Y prepárense para el combate, todos los escuadrones. Y esto es por la humanidad. Gritó Rojas a través de los comunicadores. La batalla de Vastar. La batalla estalló cuando la flota humana comenzó a disparar contra las primeras naves de defensa bastarianas. Los rayos láser iluminaban el vacío del espacio, mientras las naves bastarianas intentaban responder, pero estaban fuera de lugar. La velocidad y la precisión de la flota de la humanidad los tomaron por sorpresa. Las naves de guerra bastarianas eran enormes, pero carecían de la misma agilidad y rapidez que las naves más pequeñas de la humanidad. Rojas observó la táctica de la flota enemiga. Sabía que se enfrentaban a un enemigo con superioridad numérica, pero confiaba en la determinación de sus tripulantes. «Ataquen sus puntos débiles», ordenó Rojas. «Golpeen las naves de los flancos y no les dejen espacio para maniobrar». Las naves humanas se desplegaron en formaciones agresivas, lanzando ataques con misiles de precisión que destrozaron las primeras naves bastarianas. Mientras tanto, el Hades se posicionaba directamente sobre la estación orbital bastariana, disparando misiles y proyectiles energéticos. Pero el combate no fue sencillo. Los bastarianos tenían armamento pesado, y sus naves no tardaron en reaccionar, disparando enormes torpedos de energía. La batalla se convirtió en una lucha implacable, con las naves humanas esquivando los ataques mientras lanzaban su propio fuego letal. «El escudo de la nave Hades está en el 50%. Informó Kendra con voz preocupada. Rojas no se inmutó. Sabía que el objetivo no era sobrevivir, sino hacer un punto claro. Cada vida perdida en esta batalla contaría como un grito de venganza por el secuestro de Ale. La llegada de la Confederación. Mientras la batalla alcanzaba su clímax, algo inesperado sucedió. Una flota de naves de la Confederación Galáctica apareció en los márgenes del sistema Vastar, no para ayudar a la humanidad, sino para frenar el conflicto. Las naves de la Confederación eran imponentes, construidas con una tecnología más avanzada que cualquier nave humana. Se alinearon como una barrera entre la flota de la humanidad y las naves bastarianas, preparándose para neutralizar a ambos bandos si el combate se salía de control. «Esto no es lo que queríamos», dijo el capitán Stele desde la estación de mando en la Luna. «La Confederación está en la zona. Están actuando como si nosotros fuéramos los agresores». El general Foster, un veterano de guerra, observó la pantalla.
Sabía que el curso de la humanidad había cambiado para siempre. Ahora estamos en guerra con la Confederación y con Bastar. No hay marcha atrás. Una oportunidad perdida. La flota humana se detuvo, enfrentándose a la imponente presencia de las naves de la Confederación. Rojas, observando desde su nave insignia, se dio cuenta de que este enfrentamiento podría destruir todo lo que habían logrado hasta ese momento. Sabía que si atacaban a la Confederación, la humanidad quedaría completamente aislada. Sin embargo, también sabía que la revancha de la humanidad por el secuestro de Allen no podía ser detenida. Con un suspiro pesado, Rojas dio una orden. De retiro. El sonido de los motores de la flota humana comenzó a disminuir mientras las naves se alejaban lentamente de la órbita de Bastar. La batalla, aunque no terminada, había dado un giro inesperado. La intervención de la Confederación no solo había enfriado la tensión entre humanos y bastarianos, sino que también había puesto en evidencia la fragilidad de la guerra que acababa de estallar. Mientras las naves humanas se alejaban de la zona de conflicto, el capitán Rojas sabía que la humanidad no podía permitirse una guerra en solitario. A pesar de la retirada, la venganza por el secuestro de Ale seguía viva. La rebelión de la humanidad continuaba, y no había vuelta atrás. Capítulo 4. El plan de resistencia. Las sombras de la derrota se alzaban sobre la flota humana. Aunque habían logrado retirarse de la órbita de Bastar, la intervención de la Confederación había dejado una marca imborrable en sus corazones. La guerra aún no había comenzado oficialmente, pero las tensiones estaban al borde de estallar. En la nave insignia Hades, la capitana Rojas se encontraba en la sala de operaciones, observando los informes que llegaban en tiempo real. La Confederación Galáctica había establecido un bloqueo en el sistema Bastar, lo que complicaba aún más cualquier intento de intervención directa. La humanidad se encontraba entre la espada y la pared, con poco margen de maniobra. Capitana, los bastarianos están reorganizando sus fuerzas, informó Kendra, que se encontraba al lado de Rojas, mirando la pantalla de tácticas. Están enviando refuerzos. No sabemos cuánto tiempo más podremos mantenernos a salvo en este sector. Rojas no respondió de inmediato. Sabía que la situación era grave, pero también entendía que no podían rendirse. Cada minuto que pasaba sin un plan claro los acercaba más a la destrucción. La venganza por el secuestro del embajador Ale debía ser cumplida, pero las acciones de la Confederación complicaban cualquier posibilidad de venganza directa. Necesitamos un plan, y necesitamos hacerlo ahora, dijo Rojas, mirando a su alrededor. El salón estaba lleno de oficiales de alto rango, cada uno con la misma expresión de incertidumbre y desesperación. Un oficial se levantó de su asiento, un joven llamado Alexei, con una determinación en su rostro. ¿Y si preparamos una ofensiva encubierta?, sugirió, mirando los mapas y las rutas en la pantalla. La Confederación no está esperando que ataquemos directamente. Pero si creamos distracciones en varios puntos clave, podríamos debilitar su control sobre el sistema antes de hacer un movimiento definitivo. Rojas consideró la propuesta. Sabía que el tiempo se agotaba, y el plan de Alexei tenía algo de sentido. Si podían atacar de manera sorpresiva en varios frentes, podrían forzar a la Confederación a dividir sus fuerzas y, con suerte, obtener la ventaja. ¿Tienes alguna idea de por dónde empezar?, preguntó Rojas, mirándolo con intensidad. Alexei señaló un punto en el mapa, en una de las lunas del sistema Bastar. Este es un campo de minas espaciales olvidado, en desuso desde hace décadas. Si conseguimos infiltrarnos y activar una secuencia de detonación controlada, podríamos crear una explosión masiva que atraería la atención de la Confederación. Aprovechando la confusión, podríamos atacar a las fuerzas bastarianas dispersas por todo el sector. Rojas asintió lentamente. La idea era arriesgada, pero no tenían muchas opciones. Además, necesitaban hacer algo para marcar un precedente. Si bien la Confederación no había intervenido directamente en la situación, la forma en que habían reaccionado les dejó claro que no estarían dispuestos a permitir que la humanidad tomara venganza por su cuenta. Y de acuerdo. Prepararemos la ofensiva encubierta. Pero necesitamos hacerlo rápido. ¿Cuánto tiempo hasta que las naves de la Confederación lleguen al sector?, preguntó Rojas. Tendremos 48 horas antes de que lleguen. Después de eso,
Su flota bloqueará todo intento de entrada o salida del sistema, respondió Kendra. La capitana respiró hondo. Sabía que no había margen para errores. Entonces tenemos 48 horas para cambiar el curso de esta guerra. En la base secreta. Mientras tanto, en una base secreta en la Tierra, un grupo de insurgentes humanos se estaba preparando para una misión de alto riesgo. Se trataba de un grupo especial de soldados, reclutados entre los mejores de la humanidad. Su misión era infiltrarse en las líneas enemigas, recopilar inteligencia crucial sobre las tácticas de la Confederación y la estructura de comando de las fuerzas bastarianas. Y eliminar cualquier objetivo clave que pudiera debilitar a los enemigos. El líder del grupo, el coronel David Carter, se encontraba dando instrucciones a su equipo. Vamos a tomar lo que necesitamos y a salir. No hay tiempo para dudas, y no hay lugar para errores. Esta es nuestra única oportunidad de obtener información que pueda ayudarnos en la batalla contra la Confederación y los bastarianos. Carter no podía permitir que el temor o la incertidumbre los detuviera. Si los humanos querían vengar el secuestro de Ale y asegurar su lugar en la galaxia, debían actuar con determinación. Sabía que su misión sería una de las más peligrosas, pero también comprendía que no había otro camino. El futuro de la humanidad está en nuestras manos. No podemos fallar, dijo Carter con voz firme. Un paso más cerca de la rebelión. Con las órdenes dadas, las tropas se preparaban para abordar sus naves de infiltración, mientras Rojas organizaba la ofensiva desde la nave ADC. La guerra estaba en marcha, pero todavía quedaba mucho por hacer. La venganza por el secuestro de Ale se estaba acercando, y con ella, la posibilidad de cambiar el destino de la humanidad. La rebelión de la humanidad estaba a punto de dar un paso más hacia la victoria, pero aún había muchos obstáculos en su camino. La Confederación y los bastarianos estaban lejos de ser derrotados, pero la determinación humana no podía ser ignorada. El futuro estaba por decidirse. Capítulo 5. El golpe final. La tensión en la flota humana era palpable. Cada nave, cada oficial y cada soldado sabía que estaban a punto de ejecutar una operación de alto riesgo. El tiempo apremiaba, y las 48 horas para llevar a cabo el ataque encubierto estaban por agotarse. El plan de Alexei, aunque arriesgado, era la única oportunidad para que la humanidad demostrara su poder. La intervención de la Confederación había dejado claro que no podían esperar ayuda de nadie, y debían tomar las riendas de su propio destino. En la nave insignia ADC, la capitana Rojas observaba el mapa táctico mientras la flota se preparaba para la misión. La explosión en el campo de minas debía ser precisa, pues cualquier error podría ser devastador. Las naves humanas se moverían rápidamente hacia la luna olvidada, evadiendo las patrullas bastarianas y cualquier intento de la Confederación de interceptarlas. La operación estaba en marcha. Todo listo, capitana. El equipo de infiltración está en posición, informó Kendra desde la estación de control. Rojas asintió y se giró hacia su equipo de oficiales. Este es el momento. Debemos aprovechar esta oportunidad antes de que la Confederación pueda reaccionar. Si fallamos, la guerra será aún más difícil de ganar. Cada uno de ustedes sabe lo que está en juego. El ambiente en la sala se volvió aún más solemne. Sabían que la operación podría marcar el futuro de la humanidad. El asalto al campo de minas. La flota humana se dirigió hacia el campo de minas espaciales, ocultándose en la oscuridad del espacio mientras avanzaban sigilosamente. Las naves pequeñas, las más ágiles, se adelantaron para asegurar el camino, mientras las naves más grandes cubrían su retaguardia. El objetivo era simple: infiltrarse en el campo de minas, activar la secuencia de detonación y escapar antes de que la Confederación o los bastarianos pudieran detectarlos. Mientras se acercaban al objetivo, las naves de la humanidad pasaron cerca de las grandes rocas y asteroides que componían el cinturón de minas. La frágil quietud del espacio contrastaba con la agitación interna de la tripulación. En la nave insignia, Rojas observaba los avances a través de los monitores. Estamos a punto de entrar en el campo de minas. Cualquier error y nos estaremos enfrentando a una masacre. Mantengan la calma y sigan las órdenes al pie de la letra, dijo Rojas, su voz firme, pero con un atisbo de preocupación. Las naves humanas comenzaron a deslizarse entre las minas, navegando con precisión. Las explosiones cercanas iluminaban brevemente el espacio,
pero sus escudos resistían cada impacto. Sin embargo, sabían que la verdadera prueba estaba por venir. Estamos listos para activar la secuencia, informó Alexei desde su nave de infiltración, una de las más pequeñas y rápidas. Rojas respiró hondo. Hazlo. La secuencia se activó, y una serie de explosiones resonó en el vacío del espacio. La colosal detonación sacudió el campo de minas, creando una nube de escombros y esferas de energía. Las vibraciones atravesaron las naves humanas, pero las más ágiles comenzaron a retirarse con rapidez. La respuesta de la Confederación. El estallido fue tan grande que no pasó desapercibido. Los sensores de las naves de la Confederación comenzaron a detectar la anomalía, y rápidamente una flota de patrullas fue enviada al sector. La intervención de la Confederación estaba a punto de llegar. Pero lo que no sabían era que las naves humanas ya se habían dispersado y se encontraban a kilómetros de distancia, utilizando la confusión a su favor. Las naves humanas abandonaron rápidamente el campo de minas y comenzaron su retirada, pero no sin antes dejar claro el mensaje de su acción. Habían golpeado al corazón del sector, causando el caos en las fuerzas bastarianas y, de paso, atrayendo la atención de la Confederación. La Confederación se está moviendo, dijo Kendra mientras observaba la pantalla de radar. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Rojas asintió. La batalla aún no había terminado, y ahora su flota debía estar preparada para enfrentarse a las consecuencias de su acto. Sabían que la Confederación no toleraría un ataque de esa magnitud, pero también comprendían que era un paso necesario para demostrar su independencia. La llegada de los bastarianos. Mientras la flota humana se retiraba, los bastarianos no tardaron en responder. Con la Confederación distrayendo sus fuerzas, los bastarianos vieron una oportunidad para contraatacar. Una flota de naves de guerra bastarianas apareció a lo lejos, pero las fuerzas humanas ya estaban fuera de su alcance. La operación había sido un éxito. Sin embargo, la victoria era temporal. La verdadera batalla por la independencia de la humanidad aún estaba por comenzar. ¿Qué hacemos ahora, capitana?, preguntó el comandante STL. Rojas observó el espacio vacío por un momento, mientras su mente se preparaba para lo que vendría. Ahora nos preparamos para el siguiente golpe. La Confederación no puede seguir ignorándonos. Esta guerra está lejos de terminar. La rebelión continúa. La flota humana se alejaba rápidamente, pero Rojas sabía que este golpe había sido solo el comienzo. La humanidad debía unirse, pues el desafío contra la Confederación y los bastarianos sería largo y difícil. Sin embargo, una cosa era segura, la humanidad ya no sería vista como una especie débil o insignificante. La rebelión por la justicia y la venganza de Ale había comenzado, y la galaxia no estaba lista para lo que estaba por venir. Capítulo 6. El último acto. El espacio estaba marcado por las huellas de la batalla. Las naves humanas, ahora con nuevas cicatrices y daños, viajaban hacia el corazón del conflicto, mientras la tensión aumentaba a bordo de cada nave. La Confederación Galáctica había reaccionado con rapidez, y los bastarianos no estaban dispuestos a dejar pasar el ataque sin represalias. La guerra, aunque aún incipiente, se estaba intensificando rápidamente. En la nave insignia Adesi, la capitana Roja se encontraba en la sala de reuniones con sus oficiales más cercanos. La misión había sido un éxito, pero la siguiente etapa de la guerra sería aún más peligrosa. La Confederación no permitiría que los humanos siguieran desafiando su autoridad, y los bastarianos estaban más que listos para enfrentarse a ellos. La Confederación ya ha desplegado más naves de refuerzo en el sistema. Si no actuamos rápido, nos arriesgamos a quedarnos atrapados entre las fuerzas de ambos bandos, informó Kendra, quien estaba analizando los informes de las patrullas. Rojas asintió, sus pensamientos centrados en lo que vendría a continuación. Sabemos que la Confederación está dividida. Los bastarianos no son aliados, y si logramos hacerles creer que estamos aliándonos con ellos, tal vez podamos crear una brecha que nos permita atacar desde varios frentes. Pero necesitamos más tiempo. El oficial Alexei, que había estado observando los mapas tácticos, intervino. Capitana, si logramos infiltrar las comunicaciones de la Confederación, podríamos enviarles información falsa, haciéndoles creer que estamos negociando con los bastarianos. Eso podría sembrar la confusión y debilitarlos,
Justo lo que necesitamos para avanzar. Rojas lo pensó por un momento. Si la Confederación pensaba que los humanos se aliaban con los bastarianos, podrían sobreestimar la amenaza y desestabilizar sus propias fuerzas. Era un plan arriesgado, pero la guerra ya había alcanzado un punto en el que no podían permitirse el lujo de esperar una intervención directa. Hazlo. Prepárate para enviar la información cuando estemos en posición, ordenó Rojas, su voz resuelta. Mientras tanto, en el corazón de la Confederación, los líderes discutían en un gran consejo. La noticia de la ofensiva humana y la aparente alianza con los bastarianos había encendido la preocupación en las altas esferas del gobierno galáctico. La confusión sembrada por los humanos estaba dando frutos, y la Confederación estaba comenzando a dudar de sus propios movimientos. No podemos permitir que esta guerra se extienda más. Si los humanos se alían con los bastarianos, perderemos el control del sector, dijo un alto comandante de la Confederación, mirando a los demás miembros del Consejo. Necesitamos una respuesta rápida. Y si eso significa tomar medidas drásticas, que así sea, respondió otro comandante, su rostro frío y calculador. En la nave insigne, la capitana Rojas y su equipo estaban listos para poner en marcha la siguiente fase de la operación. La Confederación aún no sabía qué estaba por suceder, pero los humanos estaban decididos a hacerles pagar por su indiferencia hacia el secuestro de Ale. El ataque decisivo. La flota humana se dirigió a un punto estratégico cerca del sistema Bastar, donde esperaban atraer la atención de ambas facciones. Habían recibido la información de que las fuerzas bastarianas y de la Confederación estaban a punto de chocar. Este sería el momento perfecto para lanzar un ataque sorpresa que podría marcar la diferencia. «Es ahora o nunca», dijo Rojas, mirando la pantalla de la nave insignia mientras las estrellas pasaban a gran velocidad. El equipo de infiltración, liderado por el coronel Carter, estaba listo para realizar su parte del plan, infiltrarse en el corazón de las fuerzas bastarianas y destruir sus comunicaciones. Si lograban cortarlas, los bastarianos quedarían a la deriva, sin apoyo de la Confederación. Era la jugada más peligrosa, pero su éxito significaría la caída de uno de los mayores enemigos de la humanidad. Mientras las fuerzas humanas se acercaban al epicentro de la guerra, Rojas dio la orden. «Atacar ahora». El espacio se llenó de destellos cuando las naves humanas iniciaron su ofensiva. Con un ataque bien coordinado, destruyeron las fuerzas bastarianas más cercanas, abriendo un paso para el resto de la flota humana. Al mismo tiempo, el grupo de infiltración de Carter se infiltraba en las líneas enemigas, desactivando las comunicaciones clave que unían a los bastarianos con la Confederación. La Confederación, al recibir la falsa información de que los humanos se habían aliado con los bastarianos, comenzó a reorganizar sus flotas, dividiendo sus fuerzas. La confusión reinaba en ambas facciones, y los humanos lograban sacar provecho de esa división. «Lo hemos logrado», exclamó Kendra, observando la pantalla. La flota humana había logrado su objetivo, y la Confederación estaba ahora atrapada en una guerra de dos frentes. La conquista de la libertad. Con la Confederación debilitada y los bastarianos desorientados, la humanidad tomó el control de varios sistemas estratégicos. La rebelión no solo había sido un acto de venganza, sino un movimiento por la independencia y el futuro de la humanidad en la galaxia. Rojas, observando desde la sala de mando, sabía que la victoria aún no estaba asegurada. La Confederación aún podía reagruparse, y los bastarianos podrían intentar contraatacar. Pero en ese momento, había algo que los humanos ya habían ganado, la esperanza de que la humanidad, por fin, podía decidir su propio destino. La guerra había comenzado, y aunque las batallas aún serían duras, la humanidad había dado su primer gran paso hacia la independencia galáctica. La rebelión no solo era sobre venganza. Era sobre la supervivencia, el honor, y la afirmación de que, al final, la humanidad no sería una mera víctima en las manos de los poderosos.